Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy les traigo un nuevo libro que se llama Un invierno en Mallorca, de la escritora francesa George Sand, aunque ese era su seudónimo, porque no sé si sabéis que se llamaba Aurore, no sé cómo pronunciar, Dupin, ¿no? Era su verdadero nombre. Nació en París, 1804, y murió en Nohant, como al centro de Francia más o menos, cerca de Limoges, que era la residencia que tenía ella familiar, digamos, en 1876. Hablemos un poquito de su vida antes de entrar con esta obra. Fue una escritora muy atrevida, romántica, muy atrevida para su día, para su época, porque, bueno, aunque se casase ya joven y digamos, tuviese 2 hijos, dejó a su marido y se fue con sus 2 hijos a una guardilla de París. Y algo así, porque esa guardilla, en pleno centro, en frente de la Ile de France, ¿no? Donde está Notre Dame y la Conciergerie y tal, era un tercero, y tenía 3 habitaciones, o sea que bueno. Pero digamos que es un poco, bueno, es lo que después va a hacer Virginia Woolf, ¿no? Con una habitación propia, por ejemplo, que también leeremos en un futuro, ¿no? Es decir, conseguir su habitación, su independencia, y poder escribir y vivir de ello. ¿Y qué va a hacer también? Es decir, para una mujer está muy mal visto. Hay una anécdota que también tengo, me gustaría que en un futuro, si queréis, pudiésemos leerla, que se llama Historia de mi vida, ¿no? Que son sus memorias. Y ella dice, ¿no? Se lo está comentando, me parece que era una vecina, algo así, ¿no? Pero usted es que escribe, ¿no? Y dice, sí, escribo novelas. Y le dice la mujer, pero qué cosa más rara, no sé qué, como diciendo, ¿qué hace usted escribiendo novelas, no? Y es por esa razón por la que, para estar, digamos, en todos los ámbitos culturales de París de ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 30, sobre todo, que es cuando se establece, si no recuerdo mal ahora, hacia el año 30 o así. Sí, hacia el año 30, y ella tenía escasos 25, 26 años. El país revolucionario, ¿no? Pues ella tenía, digamos, que ella se vestía como un hombre, es decir, se disfrazaba, como ella dice, ¿no? De hombre para no llamar la atención y poder ir a teatros, poder ir sin que la mirasen como una mujer, ¿vale? Porque, bueno, ella decía que las mujeres se comportaban de una manera y entonces llamaban la atención a los hombres, bla, bla, bla. Entonces ella quería pasar desapercibido, que nadie la mirase y que ella pudiese hacer todas sus actividades culturales, ¿no? Tanto ir a museos, como a teatros, como a charlas, etcétera, ¿no? Y gracias a eso, y gracias a que se va a firmar con nombre de hombre, pues digamos que va a tener un éxito comercial, literario, e incluso se va a codear con figuras como Balzac, Delacroix, que serán sus amigos, entre otros, y también va a tener, bueno, amantes o amigos amantes, Alphonse de Musset, por ejemplo, o el más famoso es Frédéric Chopin, ¿no? Que ahora lo encauzaremos con el viaje a Mallorca, porque justamente el hijo de George Sand, bueno, digo George Sand, pero que sepan que es su seudónimo, pero bueno, para entendernos, George Sand su hijo Mauricio estaba enfermo, digamos tísico, tuberculoso, con fiebres, entonces le recomendaron los médicos de irse a un clima cálido en el invierno, a España, en este caso a Mallorca, porque le habían hablado bien a ella
Mallorca, de sus aires, de su clima, de su buena temperatura, comida, etc., ¿no? Y en ese momento Aurora estaba, digamos, había conocido a Chopin, y estaban, digamos, empezando una relación, ¿no? Entonces le dijo, ¿por qué no te vienes? Y Chopin, pues, que era según ella muy meticuloso y tal, no sabía si iba a aceptar, pero bueno, al final aceptó ir con ella y sus dos hijos, Solange, que era la niña, y Maurice, y se fueron los cuatro por vía tierra desde París hasta Barcelona. Y en Barcelona se hospedaron a fondo las Cuatro Naciones, hoy Hotel Cuatro Naciones, que está cerca del puerto, y hay una placa allí que solo pone que aquí estuvo Frédéric Chopin, pero de George Sand, como no, pues no pone nada. Esto debería ir al Ayuntamiento de Barcelona y, oye, también hay que poner George Sand, ¿eh? Y de ahí cogieron un barco a vapor que les llevó durante un día, porque antes tardaba 24 horas, hasta Mallorca, ¿no? Hasta Palma, que se llamaba el barco el Mallorquín, el Mallorquín, y bueno, iban llenos de mercancías y de cerdos, y bueno, era el único que iba desde Mallorca hasta Palma. En aquella época estamos hablando del invierno de 1837 o 38, 37 o 37 con el 38, estuvieron desde octubre del 37 hasta marzo del 38, o sea, unos 5 meses, ¿vale? Lo que pasa es que dos de los meses les estuvo lloviendo completamente. Entonces, bueno, vamos por pasos. Primero, se hospedarán en el Spens, una especie de casa, digamos, Sontvent, el viento, ¿no? O en Establiments, digamos que sería un barrio a las afueras de Palma. Era como una casa, pues, una casa como familiar, bueno, una casa de campo, ¿no? Y bueno, allí bien, aunque decía que la casa era fría, no tenía chimeneas, y Aurora era muy friolera, y al principio hacía buen clima, pero cuando empezó a llover y tal, y hacer viento, pues la pasaron bastante mal. Además eran los extranjeros, cuando llegaron además había como revueltas con el gobierno, con Mallorca, en fin, con los militares, y entonces claro, porque era el trienio liberal ya había pasado, pero bueno, no me acuerdo ahora, pero era una revuelta, bueno, en fin, estaban como en sitio, en estado de sitio, ¿no? Y entonces eran los extranjeros, además franceses, había ocurrido hace poco lo de la guerra contra los franceses, con Napoleón, etc. Entonces se les miraba mal, y claro, ya el colmo fue, digo el colmo, la explosión de descarga, de ira de la población de Palma contra ellos fue cuando vieron que iban con dos enfermos, ¿no? Entonces, claro, decían que iba a haber una plaga, que no sé qué, bueno, imaginaos hace 200 años, ¿no? Entonces se tuvieron que alojar momentáneamente en la casa del embajador francés en Palma, y de allí ya es cuando se les consigue, parece que a través de otra persona, bueno, les consiguen un alojamiento en la Cartuja de Valdemosa, en el norte de la isla, donde las montañas de Tramontana y tal, digamos, una celda, ¿no? Una celda. Todavía vivían ahí, aunque la desamortización de Mendizábal en el 1835 habían, digamos, quitado los bienes a la iglesia y las tierras, y se habían, digamos, desbaratado todas las órdenes, más o menos. Alquilaban, incluso había monjes que vivían ahí porque lo habían alquilado también y tal,
y entonces seguían, digamos, viviendo, ¿no? Y entonces van a convivir con estos monjes, bueno, cada uno en su celda y tal, ¿no? Pero les alquilaron una y tenía una criada también que estaba con ellos o cerca de ellos, ¿no? Digamos que sería como la portera del convento en aquellos tiempos. Y allí van a pasar pues 3 meses o incluso no más de 3 meses, ¿eh? Sí, unos 4, casi 4 meses. Y bueno, habrá cosas buenas, habrá cosas malas, porque habrá bailes con la población local, bueno, sobre todo lo más destacable, ¿no? Que hace alusión a Aurora Dupin es la naturaleza, el paisaje de Mallorca y eh, bueno, muchas de las comidas también, o de las frutas, de las verduras, etcétera, la huerta mallorquina. Le asombra todo mucho, claro, lo que es árabe. Hace también, a los primeros capítulos, describe mucho la ciudad de Palma, los monumentos, etcétera, ese pasado árabe, que es lo que también los franceses románticos buscaban en España, ¿no? Acordémonos de tantos escritores, artistas que venían a España en aquel momento digamos, a buscar ese pasado exótico, ¿no? Y bueno, un poco Mallorca, George Sand lo refleja en Mallorca, en este viaje, y bueno, lo exagera todo bastante, pero algo de realidad hay, obviamente. Y, pero bueno, no queda muy bien España ni Mallorca, porque digamos que les pone a los mallorquines como muy hoscos, muy isleños, digamos, y sobre todo más con el extranjero, sobre todo muy supersticiosos con la religión, con las tradiciones, entonces con todo lo que venga de fuera, no, ¿sabes? Imaginaros hace pues eso, 200 años, ¿no? Entonces digamos que es como un viaje al pasado para ella, que viene de París, de las ideas revolucionarias, liberales, de los derechos del ser humano, etc. Bueno, en fin. Entonces en ese aspecto denuncia bastante, se queda decepcionada por ello, que ella quiere expandir las ideas esas revolucionarias y francesas, etc. Y bueno, también tendrá problemas, claro, con Chopin, porque digamos que estaba un poco desequilibrado Chopin, o sea, podía estar muy noble, cariñoso y tal, según cuenta ella, ¿no? Pero de repente se le lleva la pinza, de repente, yo qué sé, cuando se quedaba solo, porque ellos no se encontraba bien, se iban a dar una vuelta y luego volvían, y de repente lo encontraban como pálido, como cabizbajo, como en sus pensamientos, medio perturbado, y le daban como, bueno, bipolaridad, ¿no? Un poco. Era porque estaba tuberculoso, estaba enfermo, ¿no? Pero también en esos momentos es lo que crea Chopin, que se tuvieron que traer el piano de París y tal, o sea, porque allí era y además costoso que meter el piano, ¿no? Hasta allí y tal. Pero creó los famosos preludios, los creó allí en la estancia de la Cartuja de Valdemosa, ¿no? de la abadía, no, de la Cartuja, y de los monjes cartujos, sí. Y pues los famosos preludios los crea allí Frédéric Chopin, ¿no? Cuando está en su soledad ahí, y bueno, nada, bueno, ¿qué más? Bueno, habla también del idioma, del mallorquín, digamos, que tiene mucho que ver con el provenzal del sur de Francia, que dice ella que está desapareciendo, o el languedociano, ¿no? Del Languedoc, o sea, que toda esta lengua durante la Edad Media, pues digamos, bueno, era una de las lenguas principales que luego pues se ha ido aminorando, aunque creo que, y es muy con el catalán mallorquín, es eso, ¿no? Igual que el provenzal, o sea, del Languedoc y tal,
Y bueno, hay un premio Nobel, Frédéric Mistral, que escribió en provenzal, y bueno, yo no sé francés, pero creo que en el sur de Francia se sigue hablando esta lengua, ¿vale? Así que es, creo, importante. Bueno, entonces, bueno, habla sobre ello, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, os quería leer algún párrafo, ¿no? Por ejemplo, aquí está el libro. Es una edición del 75, así que la compré de segunda mano. Esta no creo que la encontréis fácil. Lo que sí que está reeditado, entonces se puede encontrar. Es fácil en reediciones más modernas. Y bueno, os podría leer muchas cosas porque... pero bueno, ella también está buscando un poco la soledad. Ella también había sido criada en un convento, entonces tuvo una especie de iluminación mística, ¿no? Al principio, que luego cambió. Y entonces en esta cartuja también está buscando la paz, la tranquilidad, pero dice que ella que no lo podía, digamos, no lo podía entender a los monjes o monjas en el pleno siglo XIX, viviendo en esas condiciones como aislados, como dice también, como bueno, ahora no me acuerdo cómo dice exactamente, pero bueno, en fin, que ella no entendía en el siglo XV, pues con guerras, y era diferente, ¿no? La fe, pero claro, ahora a principios del XIX pues es diferente, el mundo ha cambiado para bien, para modernidad, y entonces no entiende cómo la gente de fe sigue encerrada, que casi no se habla con el vecino, y ahí como un poco secándose el cerebro, ¿no? Y ya lo que le gusta es la naturaleza, el aire libre, también el poder viajar, pasear, conocer, etcétera. Bueno, algo que nos parece ahora normal, pero claro, pero hay mucha gente de fe que sigue así, ¿no? Es decir, retirada y... Oye, bueno, también cada uno. Y bueno, entonces dice al final del relato, ¿no? Que dice en el final del relato esto, ¿no? Dice: la moraleja de esta narración, acaso pueril pero sincera, es que el hombre no se hizo para vivir con los árboles, las piedras, el cielo puro, el mar azulado, las flores y la montaña, sino con los hombres, sus semejantes. En los días tempestuosos de la juventud imaginábamos que la soledad es el gran refugio contra los riesgos, el gran remedio para las heridas del combate. Es un grave error, y la experiencia de la vida nos enseña que allí donde no se puede vivir en paz con nuestros semejantes, no existe admiración poética ni goces artísticos capaces de llenar el abismo que se abre en el fondo de nuestra alma. Había soñado siempre vivir en el desierto, y toda criatura soñadora confesará haber tenido el mismo capricho, pero creedme, hermanos míos, tenemos el corazón demasiado sensible para pasarnos sin los demás, y lo mejor que podemos hacer es soportarnos mutuamente, pues somos como estos niños salidos de un mismo seno, que se importunan, se pelean y hasta se pegan, pero que sin embargo no pueden separarse. Y bueno, claro, hay que respetarse mutuamente, es lo que me ha gustado más de ese párrafo, ¿no? Y en convivencia con los demás, y no aislarse, digamos, porque a mí, seguramente a todos nos ha entrado me veo en una isla desierta y allí vivo yo solo, conmigo mismo y tal. Y luego te pones bien a pensarlo y dices, es un poco una locura, ¿no? Y sí, yo estoy con ella, es decir, y llega a esa conclusión, aunque bueno, ya imagino que ya lo sabía, es decir, pero bueno, yo creo que le entra otra vez ese misticismo que había sentido de joven cuando estudiaba en un convento de París,
y como que ahora le vino otra vez y dijo, pero sí, pero no. Hay que saber convivir con la otra persona, en comunidad, etc., ¿no? Y bueno, es un relato muy recomendable que os invito a leer, por si no conocíais a esta gran escritora y su obra. Y este está muy bien porque, bueno, es otro de los grandes libros de viajes que tenía pendiente y que había leído hace tiempo, ¿no? O bueno, ojeado, pero que ahora he leído de principio a fin y ya te digo, son 200 páginas que se ven bastante bien y con placer. Así que lo dicho, hasta aquí ha llegado nuestro vídeo para hoy, lectores. Espero que les haya gustado y que sigan suscribiéndose y visualizando mis vídeos y dándole a me gusta y haciendo comentarios. Ya os dije que si queréis que leamos y comente historia de mi vida, digamos las memorias de George Sand o Aurore Dupin, pues díganmelo, coméntenlo en este vídeo y en las próximas semanas pues la podré leer y comentar en un nuevo vídeo, ¿vale? O más adelante, bueno, como que ahora tengo otros libros en mente bueno, ya están en camino otros, así que estén atentos y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. A leer mucho.